Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan? Mucho gusto a todos y a todas. Bueno, como decía el colega, mi nombre es Jessica Araya, trabajo en la Universidad de Costa Rica en la carrera de educación primaria, ya tengo unos 8 años de estar laborando por allá. Mi formación es en lingüística, pero mi base también es educación primaria. Entonces, digamos, es como una combinación que me ha servido bastante para la formación de docentes, sobre todo en educación primaria. De hecho, veo caras conocidas, sobre todo estudiantes de la universidad. El propósito de esta charla es realmente concientizarlos a ustedes en la base lingüística, en este caso, la conciencia fonológica, que es importante que se trabaje en el primer ciclo de la educación general básica. Sobre el tema, a veces pareciera ser que la gente no conoce nada, pero realmente la gente conoce mucho. Lo que pasa es que se le han puesto otras etiquetas. Entonces, eso lo vamos a ver poco a poco. Si vamos a hacer un recorrido en cuanto a lo que es la adquisición del lenguaje, desde que el niño está en el vientre hasta los 6 años. Esa va a ser como la primera parte. Vamos a ver un pequeño video. Espero que me dé tiempo todo lo que les traje, porque también es como tipo, si tienen preguntas, igualmente les traje un material. Veo que es mucha gente, entonces vamos a tener que compartirlo igualmente, si no también por correo yo después se los puedo enviar. Entonces, como les decía, esta primera parte voy a tratar de retomar los hitos o las etapas del lenguaje, algunos teóricos que comúnmente se relacionan con el lenguaje. Después vamos a trabajar lo que es la conciencia fonológica, desde el concepto y también por qué es importante. Y la última parte, básicamente, ya es como la operacionalización de la conciencia fonológica en relación con el programa de estudio que se está planteando. Realmente son como recomendaciones generales y sobre todo el por qué es importante trabajarlo. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene muchísima experiencia, ¿verdad? Y al menos cuando trabajé en escuela siempre era primero y segundo. Entonces también lo que yo les voy a mostrar acá también se relaciona mucho con mi experiencia, ¿verdad? Como docente, de hecho en la escuela unificada, en la escuela Apolinar Lobo y también en escuelas privadas. Entonces vamos a iniciar. Como yo les decía, en relación a la adquisición del lenguaje hay mucha fundamentación teórica. ¿Verdad? Los niños desde que están en el vientre, ya ellos reciben muchísimos estímulos del ambiente y esto les permite de una u otra forma ir consolidando su código oral que después transitará al código escrito. Se dice que cuando el niño entra entre los 1 y 2 años hay una explosión del lenguaje. ¿Qué es eso? Ya a través del estímulo que él tiene, él comúnmente puede relacionar ciertos fonemas con ciertas palabras y empieza a construir de manera oral sus frases, sus oraciones y empieza a comunicarse. Entonces se dice que alrededor de los 2 años ya los niños manejan entre 200 y 300 palabras, alrededor de los 5 años entre 2.500 a 4.000 palabras. Ahora, cuando uno consulta las tablas o las etapas de la cantidad de vocabulario que un niño comúnmente puede manejar, esto cambia mucho de un autor a otro. Por eso es importante, ¿verdad?, cuando a veces se diagnostica que está retrasado en el lenguaje o que tiene un leve atraso, tener mucho cuidado con qué fundamentación se está haciendo. Sí se dice que alrededor de los 6 años ya los niños dominan todos los fonemas del español. Es importante recordar que en este momento, ¿verdad?, debido al estímulo, los niños son diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos niños, por ejemplo, a manera personal, este es mi sobrino que en este momento tiene 6 meses. Lo que él está utilizando es una tableta que yo le compré. Entonces, ya ahora hasta existen tabletas para bebés. ¿Qué es lo que permite esta tableta? En este caso, trabajar mucho lo que son las onomatopeyas. Pero sobre todo lo que yo quiero rescatar acá es que se ven algunas letras.
el niño ahí no está aprendiendo el nombre de las letras, sino el sonido, y él lo que hace es que las está imitando. Entonces, con 6 meses, 7 meses, ¿verdad?, que tiene este bebé, ya él se está estimulando y lo hace solo, ¿verdad?, porque él lo ha hecho solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estímulo que hoy tenemos con la tecnología, las redes sociales, lo que hablan los padres, la escolaridad de los padres, hace que el estímulo y el alcance que tiene el niño en relación con los sonidos del lenguaje es distinto. Muchos niños acuden a esos centros de estimulación temprana, ¿verdad?, otros no. Entonces, en eso tenemos grandes desigualdades que nosotros como docentes de primer grado tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video que dura 8 minutos, que tiene relación con esto, y después vamos a pasar a una parte teórica. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse, y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia. El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande, y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue. Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. The doctor said I wasn't going to make it to my due date, so of course you get all excited anticipating it. Yeah. Now it's my due date. Rebeca, de 6 semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Aprende que el tintineo de una cuchara es distinto de una tos. Y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla. Ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales.
De hecho, desde el momento en que el bebé llega al mundo, está dotado de esa excepcional capacidad. Al exagerar su madre las palabras, alargando las vocales, Paige, de 5 meses, va haciéndose un mapa acústico de su idioma materno. Y repitiendo las palabras, su madre ayuda a Paige a aprenderlas, enfatizando las más importantes, las palabras que tienen significado. Lo que hacen las madres instintivamente es comunicar lo esencial del idioma. Y aunque el potencial para el habla está ahí al nacer, su desarrollo depende del aprendizaje a partir de los que le rodean. Por tanto, la comunicación es tanto naturaleza como estimulación. Igual que los adultos practican cantando en la ducha, a los bebés les encanta practicar el lenguaje en la bañera. Ella, de 9 meses, balbucea. Al principio, los bebés de todas las culturas balbucean igual. Da, da, ba, ba, na, na. Pero a los 9 meses, como ella, los sonidos del lenguaje se van limitando y se centran en los de su idioma materno. Parece que no diga nada, pero ella se esfuerza mucho. Está practicando los sonidos del idioma que escucha a su alrededor. Al jugar con los sonidos, también escucha lo que dice. Se llama asociación de sonidos y boca. Cuando la madre pronuncia su nombre, ella escucha. De repente es capaz de reproducir los sonidos y se regocija. La imitación y la repetición son la clave para aprender un idioma. Pero balbucear es solo una de las formas de expresarse de Ella. El bebé posee otra arma esencial que es inseparable de la comunicación. Cuando los pequeños están a punto de cumplir 1 año, han aprendido a interpretar expresiones faciales, gestos, todo en un intento por mantener los canales de la comunicación. Pero se dice que para el bebé el principal motor de aprendizaje es la imitación. Como si no iba a saber Emily, de 10 meses, qué hacer con el teléfono. Esta necesidad de imitar es la clave para aprender un idioma. Incluso antes de aprender a decir una palabra, imitan los sonidos del idioma que oyen en su entorno. Now let me show you this. Ready? Watch this. El doctor Andrew Meltzoff intenta explicar cómo aprende el bebé a comunicarse. Emma, de 18 meses, mira al doctor Meltzoff jugar con una serie de objetos. Él, a su vez, observa lo que Emma hace con ellos. You did that quickly. Emma imita la acción. Thank you. Very good job. Here we go. Look at this. Para este estudio, el doctor Meltzoff ha elegido a propósito cosas que Emma no ha visto nunca. Cosas que no es tan sencillo hacer funcionar. Now it's your turn. One turn. Aunque los objetos son cada vez más extraños, Emma imita las acciones al detalle. Thank you. What a good baby. I'm going to do something else too. Here, look at this. El doctor Meltzoff cree que la imitación es la primera vía de comunicación entre los adultos y los niños. One more time. Watch this. Los padres suelen creer que su hijo ha entendido algo cuando lo imita. Ready? Good job. No solo entiende qué hacer con los objetos, también comprende las normas del juego. Van por turnos. El intercambio que es la esencia de toda conversación.
this. El doctor Melsoff vuelve a enseñarle a Emma la caja naranja. Esta vez no le deja intentarlo y le pide que se vaya. Bye-bye. Quiere ver si recordará la lección. See you later. Hi, Emma. Hi. Una hora más tarde, Emma vuelve. Oh, hello. That's nice of you. Ready? Now I want to see if Emma remembers anything. Here we go, Emma. Do you remember this? Good job. El poder de la imitación es increíble. I think the answer to that is yes, Emma remembers. Very good job. Bueno, entonces como visualizamos en el video, el niño, ¿verdad?, al estar en contacto con varios estímulos, es capaz de ir adquiriendo cada uno de los sonidos de su propia lengua, ¿verdad? Igual hay muchos estudios que dicen que en un determinado momento el bebé no discrimina cuáles son los fonemas de su propio idioma, pero llega un momento, ¿verdad?, de acuerdo con el contacto con su propia lengua, que ya sabe discriminar, por ejemplo, del idioma inglés, cuáles son los sonidos, cuáles son las palabras y cuándo se está hablando en español. Entonces, bueno, vamos a seguir. En relación con esto de la explosión del lenguaje, es común que los niños pequeños, los niños entre 3, 4, 5 años, ¿verdad?, comúnmente cuando van con la mamá, el papá, la tía y van por la calle, señalan los rótulos. Mami, mira, ahí dice Coca-Cola, o ven la botella, aquí dice Coca-Cola, mira McDonald's, yo quiero ir a McDonald's. Entonces cuando ellos ven una M o ven una chapa roja, ¿verdad?, con esas letras, ya ellos ya saben que ahí dice tal cosa. En este caso, o sea, realmente el chiquillo no sabe leer, pero por clave de configuración, la forma de la palabra, y eso nosotros lo trabajamos mucho en primer grado. Por ejemplo, la palabra mapa, la contorneamos con la tiza, borramos la palabra, ¿verdad?, que está adentro, y les preguntamos a los chiquillos, ¿verdad?, ¿cuál creen ustedes que es la palabra que corresponde a esa forma? Entonces el chiquillo dice mapa o mamá, ¿verdad? Eso le llamamos clave de configuración. Entonces vamos a pasar las que siguen. Igualmente con todos esos anuncios, ¿verdad?, los chiquillos dicen, ay, vamos a más por menos. Sí, ya sé, vamos a comprar, ¿verdad? Ellos ya saben que ahí se compra la comida, que la mamá, o los alimentos que comúnmente se necesitan en la cocina para hacer la comida, el almuerzo, lo que sea. Entonces, todas esas situaciones hacen que el niño esté permeado o esté estimulado con el contexto letrado, unos más que otros, ¿verdad? Y eso lo hemos visto cuando ingresan a primer grado, que tanto un chiquillo ya maneja hasta el abecedario totalmente, forma palabras solo o con la ayuda de la casa, pero otros totalmente no lo hacen, y eso se debe al estímulo del contexto letrado. Seguimos. En relación con los teóricos que fundamentan la adquisición y desarrollo del lenguaje, hay miles de ellos. Lo que pasa es que estos no lo hacen directamente en relación con el lenguaje, ¿verdad? Más bien es en relación con el aprendizaje en general, pero sí, digamos, hay varios que nos hacen pensar y reflexionar sobre el concepto que manejamos acerca del lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos a Piaget, que él básicamente basa su fundamentación sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje en decir de que prácticamente es como una capacidad innata, heredada. ¿Por qué? Porque la persona ya posee un aparato fonador, ¿verdad?, que es distinto de muchos seres vivos y que le permite de una u otra forma procesar y producir fonemas. Y en este caso, obvio, ¿verdad?, que también una estructura mental que también le permite generar pensamiento. Seguimos con el siguiente. Tenemos a Vygotsky, que él de una u otra forma se diferencia un poco de este señor Piaget,
porque él más que todo dice, sí, o sea, la persona puede tener un aparato fonador, o sea, hay un corte biológico ahí importante, pero si esa persona no se relaciona con otras, si no hay una interacción social con los demás, ¿cómo va a aprender el lenguaje? Y de ahí sobresalen los llamados, ¿verdad?, niños selva, los que encuentran, digamos, que se pierden, personas que se pierden pequeñas, los encuentran y realmente, de acuerdo con el periodo crítico de la adquisición del lenguaje, se dice que es entre los 10 y más o menos los 14 años, ¿verdad?, como el periodo en el que si ya no se aprende realmente el lenguaje es muy difícil. Entonces son personas que se encuentran a los 18, a los 20 años y que realmente puedan aprender a hablar una lengua convencional es realmente imposible. Seguimos con Skinner, que este se evidenció mucho en el video, ¿verdad?, que es un estímulo, una respuesta, hay una imitación. Muchas de las capacidades del lenguaje realmente se aprenden así. Los niños comúnmente, ¿verdad?, pequeñitos, no necesitan ir al preescolar para que la maestra les enseñe arriba, abajo. Por eso del concepto de apresto a veces lo empleamos mal. ¿Por qué? Porque si buscamos esa palabra en las fuentes bibliográficas y en el diccionario en general, dice que es disponer, preparar, y realmente cuando un niño llega a primer grado hay muchas nociones que ya las hace, prácticamente cosas que las aprende del contexto, no necesita de la escuela o del kinder, de un contexto formal de aprendizaje para aprender. ¿Ya? Entonces, a veces el apresto lo llamamos mal, más bien debería llamarse como un programa del desarrollo de las habilidades iniciales para iniciar el proceso de lectoescritura formal y no tanto apresto, ¿verdad? Porque hay muchas de esas cosas que el niño aprende sobre la marcha. De 2 años, por ejemplo, un niño perfectamente, la mamá le dice, ponga encima de la mesa la cuchara, y el niño lo hace, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendió? Del contexto, de ver a los demás, del vocabulario que utilizan. Seguimos. Luego, ya para terminar, en relación con alguno de los teóricos, tenemos a Brunner, que este es importante y yo lo ligo mucho con la conciencia fonológica. Brunner nos habla que el lenguaje viene siendo como un andamiaje, es como un apoyo, que si realmente está estructurado y bien desarrollado, le permite a la persona seguir construyendo el conocimiento. Eso es importante considerarlo. De hecho, viene siendo como la zona de desarrollo próximo que, por ejemplo, Vygotsky relaciona mucho. ¿Cuáles son todos aquellos elementos, aprendizajes, conocimientos previos que le permiten a la persona aprender el conocimiento siguiente? Y eso es importante considerarlo en esta charla. Ahora, en relación con todo esto, ¿verdad?, estos son algunos de los teóricos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, Goodman, que trabaja lo que es la filosofía del lenguaje integral. Todo esto, por ejemplo, se ha trabajado durante siglos, durante años, y ahora actualmente la educación persigue y trata de que realmente, si lo que andamos buscando, si lo que queremos son niños competentes en las 4 habilidades lingüísticas, la escucha, la lectura, la escritura y la expresión oral, tenemos que trabajarlo dentro de un contexto que sea significativo. Por eso es que se apuesta más a un enfoque funcional del lenguaje y no tanto a un enfoque tradicional gramatical que se centra en reglas, ¿verdad? Le preguntamos al niño ¿qué es un adjetivo? Y escriba 3 ejemplos, pero eso no lo trasladamos a la producción oral o a la producción escrita. Entonces, digamos, cuando uno chequea o revisa una producción escrita o también sistematiza una conversación oral con un niño, uno se da cuenta de la carencia de los adjetivos. Hay un vocabulario que realmente es limitado, porque en lugar de utilizar el adjetivo para la producción progresiva del texto, ¿verdad?, no solo que mencione qué bonita es la playa, qué bonita es la playa, y qué bonito estuvo el paseo, y qué buenos son mis amigos, y qué buena es mi mamá, ¿verdad?, en eso se quedaron, no hay progresión temática. Apostamos entonces más por un enfoque comunicativo más funcional. ¿Esto qué significa? Bueno, como yo les decía, contemplar el uso de la lengua más allá de normas gramaticales, una definición más integral de lo que es el lenguaje. No es solamente aprender un punto y seguido, no es solamente aprender qué es un diálogo, o tengo que desarrollar una mesa oral con los chiquillos, o apréndase un cartel para la exposición. Eso va más allá. Es realmente utilizar cada una de las categorías gramaticales, cada uno de los conocimientos lingüísticos para la producción, ¿verdad? A veces tenemos una oración, subraye, qué sé yo, solamente el sujeto,
pero hasta ahí nos quedamos. O sea, no visualizamos qué otras acciones se podrían trabajar para la producción significativa de texto. Igual, ¿verdad? Como yo les decía, considerar el contexto cultural y social de los estudiantes, cómo hablan, digamos, las diferentes comunidades, cómo debo actuar en esos casos. Y por último, muy importante, y esto es algo que tiene que trascender, hacer cosas con palabras. O sea, ¿de qué nos sirve que el estudiante se maneje un listado de palabras si con esas palabras no construye nada? Hagamos un campo semántico, por ejemplo, de la cocina, y a partir de ahí generamos otro tipo de conocimiento. Podemos integrar, digamos, hasta otra materia del currículum. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir aterrizando en el tema de hoy. Entonces, antes de conocer, ¿verdad?, y realmente fundamentar el concepto de la conciencia fonológica, es importante pensar, bueno, qué significa conciencia y qué significa fonológica. Pero a veces uno ve un término y uno nada más se queda con la definición del autor, pero bueno, tomemos por aparte cada una de las palabras. Entonces, si nosotros buscamos en el diccionario o en la bibliografía, tenemos que conciencia es lo que nosotros podríamos producir a partir de algo. Y entonces en este caso, ahí dice que se refiere al saber de sí mismo. O sea, lo que nosotros, por ejemplo, creemos de algo, ¿verdad? ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo nos lo imaginamos? Entonces ahí tienen que ver mucho los procesos cognitivos, de cómo yo armo en mi cerebro, digamos, qué sé yo, nunca en mi vida he visto, por ejemplo, un barco, un crucero, nunca lo he visto, pero ¿cómo me lo imagino yo? Nunca he estado en un crucero, nunca he viajado en un crucero, pero ¿cómo me lo imagino yo? Entonces, de una u otra forma, yo desarrollo una conciencia con mis experiencias y trato de imaginármelo como es. Hago una representación mental de eso. Y en el caso de la palabra fonológica, dice que describe el modo en que los sonidos funcionan a nivel abstracto o mental. Entonces, imagínense, por ejemplo, una palabra. Vamos a ver, yo les digo a ustedes chachua, y cada uno se la imagina, bueno, ¿y eso cómo se escribe? ¿Cómo se escribe esa palabra? Bueno, realmente así es como funciona el cerebro en los niños cuando uno les dice una palabra y uno les pregunta, ¿cómo creen ustedes que se escribe esa palabra? Cuando uno está aprendiendo sobre todo otro idioma, tal vez el inglés que uno lo ha peloteado algo, pero otra, o sea, pensando en otra, qué sé yo, mandarín, por ejemplo. Entonces, el profesor pronuncia algo, o sea, cómo yo me lo imagino en mi esquema mental, en mi estructura mental, esa palabra, ¿verdad? Entonces, así es como los chiquillos razonan cuando la maestra dice la palabra, qué sé yo, mapa, masa. O sea, ellos la escuchan y saben, muchos de ellos, que mapa y masa inician con el mismo sonido. La pueden discriminar, pero no se la imaginan escrita en la cabeza. Entonces, por ahí es que va la conciencia fonológica y así más o menos es que la vamos a pelotear el día de hoy hasta llegar ya a lo más concreto. Cuando entonces uno consulta muchísimos autores acerca de lo que es la conciencia fonológica, la mayoría de ellos caen en este concepto, que es como muy general. Por ejemplo, Ramos habla de que el conocimiento fonológico se define como la habilidad del alumno para tomar conciencia y manipular los elementos más simples del lenguaje oral, como son las sílabas y los fonemas, facilitando el proceso inicial de la lectoescritura. Entonces, es lo que yo les decía. Un niño, por ejemplo, pequeño, de unos 4 años, es capaz, a través del juego, de formar lo siguiente: zapato, zapatito, zapatote, ¿verdad? La mamá se pone a jugar con él o la maestra preescolar se pone a jugar con él y hacen una familia de palabras. Entonces la maestra le pregunta o la mamá le pregunta o el papá también, ¿cuál es la diferencia entre un zapatito y un zapatote? Entonces el chiquillo le contesta, pero él en su estructura mental no se imagina cómo se escribe esa palabra, pero sí es capaz de formarlas a nivel de estructura, mental. Entonces eso es importante que lo diferenciemos mucho, ¿verdad? Porque a veces tendemos a confundir lo que es la conciencia fonológica. Ahora, esto es un primer, digamos, nivel de la conciencia fonológica, es como más abstracto. Después, esto se va volviendo más concreto, hasta que aparecen las letras.
y ya ellos hacen el ensamblaje o la correspondencia entre fonema y grafema, que eso lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante considerarlo. A veces pensamos, conciencia fonológica, primer grado, no, es un error. Realmente la conciencia fonológica se va gestando desde que el niño está en el vientre. Y por ejemplo aquí las autoras hacen una diferenciación entre dos tipos de periodo, el periodo prelingüístico y el periodo lingüístico. Entonces, por ejemplo, en el periodo prelingüístico los niños balbucean, hay una etapa fonatoria, los niños están experimentando con su propia garganta, con su propio aparato fonador. Y después, en el periodo lingüístico, tenemos un balbuceo más variado. Ya después pasamos a un balbuceo que le permite ya pronunciar las palabras como mamá, como papá, y ya, por ejemplo, al año y medio, aproximadamente, no sé por qué ahí sale así, pero es a los de 14 meses en adelante, de acuerdo con las autoras, que ya hay una relación entre palabra y significado. Ya él distingue que una mesa es una mesa y una silla es una silla, y que cada cosa tiene un nombre específico, que se pueden parecer, y que digamos ya el chiquillo es capaz de categorizar, sí, lo puede lograr, qué sé yo. Entonces ya él dice una silla, una mesa y un armario son muebles, y a partir de ahí entonces también él empieza a definir sus propios conceptos. Ahora bien, con esto del desarrollo de la conciencia fonológica, el desarrollo inicial muchas veces se centra más en el juego, ¿verdad? Es como esa parte lúdica. Y sí les voy a contar que el año pasado un grupo de estudiantes que yo tenía a cargo de un trabajo de investigación, yo dirigí ese trabajo de investigación y lo hicimos tomando en cuenta una población de 110 estudiantes de escuelas de San Pedro para valorar el conocimiento fonológico que tenían los niños de primer grado que ingresaron en febrero del año pasado. Entonces fue una investigación pues muy rica, y de hecho yo hice como una pequeña síntesis, ¿verdad? Porque la investigación sí es muy grande. Igual ellas hicieron una guía metodológica que tal vez ahí podríamos ver cómo ustedes la podrían accesar, porque realmente pues las estudiantes, igual ellas todas trabajan. Me hubiera gustado mucho que estuvieran aquí conmigo, porque realmente fue un trabajo muy bueno, y a partir de esa investigación ellas generaron una guía metodológica. Entonces ahora yo se las voy a mostrar también, la guía metodológica y los resultados. Entonces, con base en esos resultados es muy evidente, como yo les decía, o sea, que tal vez se le preguntaba a la docente, ¿conoce usted de la conciencia fonológica? Entonces la maestra decía, bueno, he escuchado, pero realmente no sabría contestarle muy concretamente. Pero ya cuando las estudiantes, bueno, en este caso ya egresadas de licenciatura, le daban pistas a la docente decía, sí, claro, yo eso lo trabajo. Lo que pasa es que eso es conocido, yo diría, como en el viejo mundo de la discriminación auditiva. Uno revisa los libros y ahí dice, discriminación auditiva, las principales editoriales, las que comúnmente trabajamos, ¿verdad? Uno busca y ahí dice, discriminación auditiva, o relación de sonidos iguales o diferentes, ¿verdad? Entonces viene como un asocio. De este lado, por ejemplo, viene mapa y de este lado viene masa, y el chiquillo une el dibujo de mapa con masa, y ahí no vienen palabras, ¿verdad? Son solamente dibujos. Entonces la maestra diagnostica de esa forma cómo están en relación con ese concepto. Entonces, del todo no es que no sabemos, sí sabemos, lo que pasa es que se le está dando un nombre inadecuado, sobre todo en los libros de texto, ¿verdad? Porque si nos basamos en el libro de texto vienen solamente 2 hojas, tenemos que buscar material adicional. Por eso yo les decía que tal vez la guía en ese sentido les puede servir. Por ejemplo, estas 2 rimas son sacadas de esa guía, y por ejemplo en preescolar eso se trabaja mucho, ¿verdad? Las canciones, todo lo que rima, estamos trabajando la conciencia fonológica. O por ejemplo la maestra del preescolar hace un círculo con los chiquillos y ellos llevan maracas o llevan claves. Entonces la maestra les dice, bueno, vamos a cantar palabras. Entonces la maestra empieza con las palmas o con las maracas o con las claves. Tomate. A ver, ¿alguien me puede decir cuántas partes tenía esa palabra? Y ellos no se imaginan tomate en el cerebro, pero sí son capaces de sacar la respuesta. Ahí estamos trabajando conciencia fonológica. Entonces sí lo estamos trabajando, pero tal vez
o no le estamos dando mucha importancia, o también lo trabajamos como si fuera discriminación auditiva. Este es un ejemplo de los que yo les decía. Por ejemplo, la maestra le pone una lámina donde el niño tiene que encerrar todo lo que empieza con A. Y del otro lado es una forma muy concreta de trabajar lo que es la división silábica para que formen nuevas palabras. Pero vean que en este caso no aparecen palabras y solamente puntitos. Entonces se relaciona la palabra cama con 2 puntitos. Entonces estas son las actividades iniciales que uno debe trabajar para ir desarrollando esa conciencia fonológica. Lo lógico es que esa conciencia se empiece a trabajar desde preescolar, porque de esa manera, entonces, más bien en primaria, de una u otra forma, la maestra lo que hace es diagnosticar el nivel en el que se encuentra y a partir de ahí basar su metodología de trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí esta lámina, que es un poco más complicada, pero no significa que el chiquillo no lo pueda hacer. Ahora bien, esto también tiene implicaciones en un entrenamiento. Si no le damos el entrenamiento, el chiquillo realmente no lo puede lograr. Entonces, digamos, en este caso, tenemos que considerar las ilustraciones que están en la alfombra, por ejemplo, bota y camisa. Si unimos los sonidos iniciales de bota y camisa, se forma boca. ¿Me entienden? Eso es un razonamiento muy importante que el chiquillo tiene que hacer. Entonces vean que aquí estamos como a otro nivel. Sería genial realmente que en preescolar esto se trabajara muchísimo. ¿Por qué? Porque el chiquillo más bien, recordemos, ¿verdad?, que en esa etapa de aprendizaje es cuando más el chiquillo realmente es como una esponja, ¿verdad? Todo le queda grabado, tiene más poder de asimilación en relación con los conceptos. Ahora, tome en cuenta que actualmente abundan ideas erróneas en relación con la conceptualización de la conciencia fonológica. A menudo se tiende a asociar el aprendizaje de este componente con el método alfabético. Eso es otra cosa. Una cosa es principio alfabético y otra cosa es método alfabético. Para la enseñanza de la lectoescritura, en este caso, el dominio del nombre de las letras del abecedario. Y de hecho, ahorita les voy a poner un video que dura como 1 minuto y medio para que quede claro qué es método alfabético y qué es conciencia fonológica, ¿verdad? Este video, que es muy cortito, yo creo que les va a servir como para aclararse qué es realmente un método alfabético utilizado para iniciar el proceso de la lectoescritura formal e inicial, ¿verdad? Entonces, en este caso, todos sabemos que en el caso del método alfabético, los niños se aprenden el nombre de las letras. Ojo, no es el sonido de las letras, nombre, ¿verdad? B, C, no es el nombre. Una cosa es cómo se pronuncia la B, ¿verdad? Que es como una explosión, de hecho es un sonido oclusivo. Tenemos que unir labio superior con el labio inferior y se causa una explosión al producir ese sonido. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es el nombre de las letras y otra cosa es el sonido. Lo que vamos a ver aquí es el nombre de las letras combinados con las vocales. Entonces, todos sabemos ba, se, la, ca, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo con la vocal que se pone, el niño se aprende esas series y a partir de ahí empieza a generar vocabulario nuevo. Entonces, vamos a ver ese pequeño video. El video, digamos, lo que hace es que retoma el alfabeto en inglés, pero realmente es la misma metodología, es lo mismo.